¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de hematofisiología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hablar del metabolismo del ácido fólico y la vitamina B12, complementando los nutrientes que eran necesarios para la formación y síntesis correcta de hemoglobina. Comencemos con la vitamina B12. La vitamina B12, como generalidades, tiene una ingesta diaria de aproximadamente 2 a 3 microgramos por día, necesidades muy pequeñas, y un almacén de 3 a 5 miligramos por día, por lo que se necesitan en promedio de 3 a 4 años de no comer absolutamente nada que contenga vitamina B12 para que exista una deficiencia por no ingesta de vitamina B12. Un poco difícil. ¿Qué alimentos son los que más contienen vitamina B12? Hígado, carnes y pescado. Pero se pueden encontrar en prácticamente todos los alimentos, por lo que el no ingerir necesidades tan pequeñas de 2 a 3 microgramos es un poco difícil. Pero pese a todo, es mucho más fácil tener deficiencia de vitamina B12 que deficiencia de ácido fólico. Y vamos a ver, observando actualmente su absorción, el por qué. ¿Cómo es la absorción de la vitamina B12? A nivel de la glándula salival se secreta una sustancia llamada aptocorrina. La aptocorrina llega al fondo gástrico, o en todo caso al saco estomacal, donde al liberarse la pepsina por las células principales, se degrada la vitamina B12, pero se evita su descomposición proteica, o su descomposición, su destrucción, mejor dicho, porque no es una proteína, su descomposición al unirse a la aptocorrina. Es decir, la aptocorrina va a evitar la degradación total de la vitamina B12 a nivel del estómago. Esta aptocorrina se secreta a nivel de las glándulas salivales y de las porciones altas del esófago. La aptocorrina viaja junto con la vitamina B12 hasta el duodeno. En el duodeno, como el pH es alcalino debido a la secreción duodenal, la secreción pancreática, la secreción biliar, el pH se hace alcalino. Al alcalinizarse se disocia de la aptocorrina en la vitamina B12 y se une al factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? El factor intrínseco es una proteína secretada en las células parietales del fondo del estómago, principalmente a nivel del fondo del estómago. Recordemos que según histología, las células parietales se encargan de producir tanto factor intrínseco como ácido clorhídrico y las principales pepsinógeno para convertirlo en pepsina a nivel estomacal. Entonces se une el factor intrínseco a la vitamina B12 y viajan por todo el tracto intestinal delgado hasta llegar al ilion terminal. En el ilion terminal es donde se absorbe la vitamina B12. Pero como veamos en esta imagen, en la parte de la ampliación que tenemos acá de una célula ilial, la vitamina B12 se absorbe debido a que tiene un receptor para el factor intrínseco. No era como en el hierro, que hay receptores para el hierro y para el hemo. Acá hay un receptor para el factor intrínseco propiamente. Es decir, si no hay factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12. Y es por eso que es más frecuente la deficiencia de vitamina B12 que de ácido fólico. Porque este necesita sí o sí de un receptor para el transportador, no para la vitamina en sí. Cuando hay deficiencia de este factor intrínseco, sea una deficiencia autoinmune, se llama anemia perniciosa. Entonces, ¿qué es la anemia perniciosa? Es una forma de megaloblastosis, es decir, de anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas, recordemos, son aquellas que tienen un volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros. Cuando hay una deficiencia de este factor intrínseco, no se absorbe vitamina B12 y hay macrocitosis, anemia megaloblástica. Si hay, se absorbe la vitamina B12 y viaja a través del transportador que es la transcobalamina 2 hacia el sitio de almacén o de utilización donde se almacena en el hígado, donde se usa en la médula ósea. El almacén, hemos dicho, es de 3 a 5 miligramos por día. Y las proteínas que se encargan de almacenarlas se llaman transcobalamina 1 y transcobalamina 3. En esta imagen tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos dicho que aproximadamente se necesita de 3 a 4 años de no consumir alimentos con vitamina B12 para desarrollar un déficit por falta de ingesta. Es más sencillo que el déficit se dé por una falla en la producción de factor intrínseco, como puede ser una gastrectomía total o subtotal, como puede ser en una anemia perniciosa. ¿Qué funciones tiene la vitamina B12?
La vitamina B12 se encarga de sintetizar ADN. Importante, es cofactor en la formación de tetrahidrofolato, es decir, en la síntesis de ADN. Se encarga también de formar malonilcoenzima A, azoxinilcoenzima A, y se encarga de formar homocisteína a metionina, por lo que puede ser pregunta de examen también en algunos casos, ¿qué sustancia se encontrará elevada en el caso de haber una deficiencia de vitamina B12? Y le pueden preguntar, malonilcoenzima A se encontrará elevada, porque no hay la conversión. La homocisteína también se encontrará elevada. Una diferencia entre la vitamina B12 y el ácido fólico en cuanto a la clínica es la neuropatía. ¿Por qué solamente hay neuropatía cuando hay deficiencia de vitamina B12? Porque la vitamina B12 se encarga de formación de mielina periférica. Puesto que existe esta razón, solo una anemia megaloblástica te va a dar alteraciones nerviosas cuando sea por déficit de vitamina B12. Si no hay neuropatía, probablemente el déficit sea de ácido fólico. Si hay neuropatía, sí o sí puede ser o solo vitamina B12 o vitamina B12 más ácido fólico. Muy bien. Con respecto a lo que es la absorción del ácido fólico, este es un mecanismo más que todo bioquímico. No hay mucha fisiología en la absorción del mismo. En esta imagen vemos el transporte de ambos, tanto de la cianocobalamina, que es la vitamina B12, como del ácido fólico. ¿Qué tenemos que recordar del ácido fólico? Que la mayoría de los folatos están presentes generalmente en la dieta como poliglutamatos, que son menos absorbidos que los monoglutamatos. ¿Cómo se obtiene el monoglutamato? Mediante la hidrólisis del poliglutamato por la folato hidrolasa. ¿Dónde es que se absorbe el ácido fólico? Se absorbe a nivel del yeyuno proximal. Importante recordar dónde se absorbe el ácido fólico entonces. El hierro duodeno, ácido fólico, yeyuno proximal, vitamina B12, ilio terminal. ¿Ok? ¿Cuáles son las necesidades diarias de ácido fólico? Son de 400 a 600 microgramos por día y el almacén es prácticamente el mismo de 3 a 5 miligramos por día. El mismo almacén que de vitamina B12. Hemos dicho que de vitamina B12 se necesita de 3 a 4 años de deficiencia. En el caso del ácido fólico se necesita no comer nada con ácido fólico en promedio de unos 5 a 6 meses. ¿Qué más debemos saber del ácido fólico? ¿Dónde es que se encuentra? Folio, hoja verde, generalmente en los alimentos de hojas verdes. ¿Ok? Estábamos viendo su absorción. Hemos dicho que necesita de absorberse generalmente como monoglutamatos. Los monoglutamatos se obtienen mediante la folato hidrolasa. ¿Ok? A nivel de la mucosa del yeyuno, tenemos una proteína de membrana que interactúa con el folato para internalizar el complejo receptor monoglutamato, que vendría a ser este de acá, complejo receptor monoglutamato de fosfato. ¿Ok? Dentro del enterocito, que vendría a ser esta célula de acá, se vuelve poliglutamato o es poliglutamatado, como se puede decir, se convierte a poliglutamato, así como el hierro férrico se convertía a ferroso, igual acá, el monoglutamato se vuelve nuevamente poliglutamato. Se retiene dentro de la célula y se mantiene una gradiente de concentración para tomar más folato y se genera una retroalimentación positiva. Subsecuentemente, para poder ser liberado a la circulación, en este caso circulación portal, se convierte nuevamente a monoglutamato, se metila y se reduce y forma el llamado metiltetrahidrofolato, que vendría a ser esto de acá, metiltetrahidrofolato. Pasa a la circulación portal, sea libre o unido a albúmina. Es una proporción 50-50. 50% está libre y 50% está unido a la albúmina. Como les digo, este proceso es un poco complicado
Es un proceso más que todo bioquímico, no participan aquí muchas enzimas, no hay un receptor específico, es básicamente una gradiente de concentración que permite la absorción del ácido fólico. Lo importante que debemos conocer es que el ácido fólico sirve para la síntesis adecuada del ADN. El ácido fólico es ADN. Y hemos dicho que el cofactor de la vitamina B12, o el cofactor para la síntesis adecuada del ADN, es la vitamina B12. Entonces el ácido fólico y la vitamina B12 trabajan prácticamente de la mano. ¿Qué clínica vamos a ver en estos pacientes? Primero, anemia megaloblástica. ¿Qué es anemia megaloblástica? Es volumen corpuscular medio más de 100. Hay literatura que menciona que cuando el volumen corpuscular es más de 120, es prácticamente patognomónico de una megaloblastosis por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Como hemos dicho, macrocitosis. Neuropatía. Hemos explicado por qué solamente existe deficiencia de vitamina B12, debido a que la vitamina B12 se encarga de la formación de mielina. Esterilidad. ¿Por qué? Porque los espermatozoides, generalmente la esterilidad es en varones, los espermatozoides tienen alta síntesis de ADN. Hay una deficiencia, entonces esterilidad por alteración de la formación del ADN. Bueno, rara vez alguna pigmentación reversible, no es muy frecuente como clínica. Y en el laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Como les dije, un volumen corpuscular más de 95 o más de 100, dependiendo de la literatura que revisen. Macrocitosis, en forma oval. Reticulocitos bajos en relación a la anemia. ¿Por qué? Porque esta es una anemia arregenerativa. No hay materia prima. Entonces, no puedo producir mayor cantidad de eritrocitos. Las anemias nutricionales, hierro, ácido fólico, vitamina B12, son anemias arregenerativas, reticulocitos bajos. ¿Ya? Interesante esta parte de acá, recuento de leucocitos y plaquetas moderadamente disminuidas que cuando los casos ya son crónicos suele llegar a lo que se llama pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? Es la deficiencia de las 3 líneas celulares en la médula ósea. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas menos del valor normal. Pancitopenia. Y es, según algunos autores, la causa benigna o la causa reversible, por decirlo así, más frecuente de pancitopenia. Entonces, ustedes tienen un paciente con pancitopenia, probablemente tienen que dosarle también vitamina B12 y ácido fólico antes de pensar que puede ser otra patología más complicada, como por ejemplo mielodisplasias o alguna leucemia o alguna infiltración que se llama mieloptisis o una anemia plástica idiopática. Pueden también descartar algo tan sencillo como una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Hipersegmentación de los neutrófilos. Los neutrófilos tienen aproximadamente entre 5 a 7 lóbulos según la literatura. Cuando tienen mayor cantidad, es lo que se llama hipersegmentación neutrófilos, es lo que se llama también como desviación derecha. Este hallazgo en un examen de frotis de sangre es patognomónico de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. No hay otra patología que describa esta hipersegmentación de neutrófilos. Médula ósea hipercelular intentando generar un gran recambio. Y el hierro sérico y la ferritina normal o elevadas porque no hay una patología asociada con el hierro y la vitamina B12. ¿Qué más podemos encontrar dentro de la clínica en el caso de la vitamina B12? Hablamos de la neuropatía. El paciente con neuropatía generalmente comienza con una neuropatía periférica. El problema es, esta neuropatía puede seguirse cronificando en el tiempo. Y digamos, llega un paciente con anemia y una neuropatía, y yo pienso que puede ser vitamina B12 o puede ser vitamina B12 y ácido fólico, cualquiera de las dos juntas, digamos. Si yo le doy solamente ácido fólico a ese paciente, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando un cofactor, ¿no? Porque de tetrahidrofolato, para formar tetrahidrofolato necesito de vitamina B12. Si yo le doy más ácido fólico, estoy queriendo formar más tetrahidrofolato. Estoy malgastando más vitamina B12 y estoy empeorando la neuropatía del paciente. Este paciente comienza primero con una neuropatía periférica. Si se sigue cronificando la deficiencia de vitamina B12, si se sigue agravando esta deficiencia, puede comenzar a afectar las astas laterales de la médula espinal. Si se sigue cronificando, puede llegar incluso a las astas
primero con las astas posteriores, que son sensitivas, y luego las astas laterales y anteriores, que son motoras. Incluso hay bibliografía que refiere que dentro del diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple puede estar una deficiencia de vitamina B12. Si esto se sigue cronificando, el paciente puede llegar a ser lo que se llama demencia megaloblástica, que es una crisis psiquiátrica pseudoesquizofrénica aguda. Un paciente con complejo esquizoide. El paciente piensa que está loco, lo derivan al psiquiatra, le dan tratamiento, no mejora, le cambian el esquema, tampoco mejora, le suben la dosis, nada le resulta. Tú le evalúas si era una deficiencia de vitamina B12 no tratada. Incluso ha habido casos descritos, reporte de casos clínicos, incluso en programas de televisión de Discovery ha salido ese tipo de casos, como patologías raras. ¿Qué otra clínica nos puede dar lo que se llama glositis de Hunter? La glositis de Hunter es una inflamación por depapilación de la lengua. Así como ocurría en la deficiencia de hierro, ocurre en la deficiencia de vitamina B12, pero esta lengua se inflama, se hincha y se tiñe de un color rojo vivo. Por eso se llama glositis de Hunter, descrita en la deficiencia de vitamina B12. Entonces, hay que recordar algo importante, la literatura menciona esto muy claramente. A un paciente con anemia megaloblástica, ¿yo le puedo dar solo vitamina B12? Sí. ¿Pero le puedo dar solo ácido fólico? No, porque puedo agravar o generar una deficiencia de vitamina B12. ¿De acuerdo? Eso lo dice bien claro la literatura, ustedes pueden revisar cualquier libro de hematología y les van a decir eso. Está no recomendado, no lo contraindican, pero es no recomendado el dar solo ácido fólico cuando se trata de un paciente con anemia megaloblástica, a menos que el examen de laboratorio te demuestre que esa vitamina B12 está en valores normales. Pero si no tienes ese examen de laboratorio, mejor es no arriesgarse. Vamos a responder algunas preguntas entonces. Cuando hay un déficit de vitamina B12 se podrá encontrar todo lo siguiente excepto neuropatía, sí, hemos dicho que es exclusiva de la vitamina B12, no del ácido fólico. Macrocitosis también. Infertilidad por el alto recambio celular también. Pancitopenia, hemos dicho que sí. Y aumento de reticulocitos. Esto hemos dicho que no, porque es una anemia arregenerativa. Yo no tengo materia prima de donde la fábrica va a funcionar y generarme mayor eritrocito. No hay, no se forma. Entonces hay reticulocitos normales o, en todo caso, un poco disminuidos del valor normal. Respuesta, la D. La deficiencia de vitamina B12 se diferencia de la del ácido fólico porque solo en la primera, es decir, en la de vitamina B12, se presenta, ¿qué cosa? Que hemos dicho que es de diferente entre los dos, la desmielinización con neuropatía. Todo lo demás es exactamente igual en ambos. Ambos te dan obviamente anemia con macrocitosis, infertilidad y ambos te pueden dar pancitopenia también. Pero lo único que presenta desmielinización con neuropatía es la deficiencia de vitamina B12. Acerca de la vitamina B12 dice, se absorben a nivel yeyunal, no hemos dicho a nivel del ileum distal. Sus reservas se alcanzan entre 5 a 6 meses, hemos dicho de 3 a 4 años, porque las necesidades diarias son menores. En el duodeno se une el factor intrínseco, hemos dicho que sí, porque se disocia de la aptocorrina y se une al factor intrínseco. ¿No suele producir infertilidad? Sí suele. Bueno, en realidad no suele, pero es probable que pueda generar infertilidad. ¿Suelen ser anemias microcíticas? No, son macrocíticas. Entonces la mejor respuesta acá es la letra C. En el duodeno se une al factor intrínseco. Muy bien, espero que esta clase de vitamina B12 y ácido fólico les haya ayudado. Los puntos más importantes son los que están en las preguntas. ¿Dónde se absorbe? Clínica y necesidades diarias. Sobre todo la absorción, más que del ácido fólico, la más importante es saber cómo se absorbe la fisiología de absorción de la vitamina B12. Como les dije, el ácido fólico es un mecanismo bioquímico. Lo van a ver en las clases de bioquímica. Y no están preguntado la absorción en el caso de preguntas de fisiología. ¿Ok? Espero que les haya servido esta clase. Nos estamos viendo en un nuevo video. Y cuídense mucho, ya saben. Cualquier consulta a nuestro grupo del Face o si no, a nuestro canal de YouTube. Un saludo. Hasta la próxima.